10 de la noche en España. Muy buenas noches a todos los que quieren acompañarnos en esta primera emisión en directo del equipo del Centro Español de Sindonología EDICES. Es un placer para todos nosotros estar con todos ustedes y sobre todo querer agradecerles de todo corazón que nos quieran dedicar su tiempo para poder conocer en profundidad lo que ha descubierto hasta este momento el equipo de investigación más importante del mundo sobre la síndrome de Turín y el sudarión de Oviedo. Tengo muchísimo gusto en presentarles a los compañeros que se han sumado esta noche al evento y quiero empezar por el presidente del Centro Español de Sindonología, el doctor en Historia del Arte, Jorge Manuel Rodríguez Almenar, al que saludamos cordialmente. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Estoy como si estuviera en mi propia casa porque estoy en mi propia casa. Pues siéntete como tal. Nosotros también estamos encantados de ser invitados por ti a un lugar tan lleno de cosas de la síndrome. Pues sí, la verdad es que sí. Muy bien. Bueno, y también queremos saludar al director del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, EDICES, que es el médico forense Alfonso Sánchez Hermosilla. Para mí es un honor, Alfonso, poder saludarte esta noche. Al fin y al cabo, tú eres el director de orquesta, ¿no? Nosotros somos como los distintos instrumentos, pero lo bonito es saber que esta gran sinfonía de descubrimientos está coordinada por alguien tan competente como tú. Muy buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches. También vamos a saludar al doctor en matemáticas Pedro Peinado Rocamora, que él nos acompaña también un poquito coordinando lo que va a ser esta transmisión, ya que vamos a ir desentrañando también las preguntas más interesantes que vayan surgiendo por parte del chat. Quiero que antes de que nos salude Pedro, dejemos clara un procedimiento que vamos a seguir para poder ordenar un poco la participación de todas aquellas personas que quieran preguntar al equipo de investigación. Y es que por una sencilla razón de evitar que se convierta en un galimatías, vamos a hablar a través del chat y solamente vamos a dejar abiertos los micrófonos de los miembros del equipo de investigación. Buenas noches, Pedro Peinado, bienvenido. Hola Andrés y a todos los compañeros y que nos acompañan esta noche. Y nada, encantado de estar aquí. Dos cuestiones, Andrés, que quiero decir respecto a la coordinación, porque por estar un poco a los mandos de técnicos, que sería Adelante. interesante que por favor tuviéramos nuestro nombre puesto, simplemente por la cortesía de si tenemos que dirigirnos a alguien, que sepamos quién nos habla. Y segundo, eso, que si alguien quiere hacer una pregunta, pues que se identifique simplemente, insisto, para saber a quién contestamos. Entonces, Bueno, dentro el usuario de Zoom, pues que simplemente con el nombre no queremos ninguna seña de identidad más allá del nombre. eso es. Bueno, estoy viendo que se ha conectado desde Portugal el compañero que tenemos allí, que es Antonio Ribeiro, que además tuvimos la dicha de que nos acompañara en la jornada científica de Ciesa, se trasladó desde Portugal para poder estar con nosotros. Hola, Muy buenas noches, Antonio, bienvenido. buenas noches, ¿cómo estás? Un ¿Qué tal tiempo abrazo. tenemos en Portugal? Cuéntanos. ¿Cómo? ¿Qué tal tiempo tenemos ahí? Cuéntanos. Muy bueno, muy bueno, muy calor, Bueno. nada de frío, muy bueno. Gracias. Estupendo. Contamos con nuestro compañero Ignacio Huertas. Él es el delegado en Andalucía del Centro Español de Sindonología y además es diplomado en estudios sindónicos por la Universidad Pontificia Regina Apostolorum. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Andrés, y a todos. ¿Qué tal? Y también vamos a saludar a nuestro compañero Antonio Petit, que es médico y que también está haciendo investigaciones interesantes como miembro del equipo de investigación. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, ¿qué tal, Andrés? Y bueno, a veces se nos olvida porque ponemos el foco en la belleza de sus esculturas, que tenemos a un gran científico también entre nosotros, que es el doctor Juan Manuel Miñarro, que nos habla además, si no me equivoco, querido Juan Manuel, desde tu taller, que es un taller en el que surgen verdaderas obras maestras, obras de arte que sin duda van a pasar a la historia. Buenas noches, maestro. Buenas noches compañero, buenas noches Andrés. Pues sí, estamos en el estudio. Me he ido un poquito a casa para hacer una cena frugal y enseguida me he vuelto al taller y consigo hasta este momento que el Salomón, que es mi loro, esté callado. No sé si me queda algún compañero por saludar porque Sí, ya te sí, digo que no tengo la visión de todos. tenemos a Jesús García Iglesias.
Hombre. Muy bien, buenas noches, Jesús, bienvenido. Buenas noches, no sé si me escucháis. Bueno, pues queridos, vamos a empezar ya con lo que son las preguntas, que yo creo que es lo Ah, verdaderamente interesante y lo ¿y que qué? ha ¿Y aquí? sumado a las personas que están participando esta noche con nosotros. Y aquí nos encontramos pues con la primera de ellas. Y también estoy viendo que nos acompañan personas de otros países. Por ejemplo, de México, a quien saludamos. No solamente tenemos portugueses, sino también mexicanos. A todos aquellos que estén fuera de España, pues un saludo muy cordial. Jorge, yo no sé si Le antes de pegaron comenzar al las preguntas quieres micrófono. hacer alguna puntualización o una presentación especial. Claro, eso es lo que quería. Muy bien. Lo primero que tengo que decir es que me he colocado aquí una obra pequeñita de Miñarro que para que nos acompañe y que es el hombre de la Sábana Santa, pero en la versión que hizo, pues no sé si sería el año 2003 o una cosa así, y 2002. 2002, ¿ves tú? Pues esto, y que bueno, pues era una aproximación al hombre vivo, ¿no? Bueno, pues yo la presentación que haría es decir qué se le dices, porque no lo hemos dicho, hay gente que lo sabrá, hay gente que no lo sabrá. Muy bien. Entonces, el Centro Español de Sindología, es donde tenemos que empezar, el Centro Español de Sindología se creó en el año 1987, concretamente de la mano de una señora que era un miembro del Centro Internacional de Sindología y que era Manuela Corsini de Ordech. Y en torno a ella se crearon un grupo, bueno, nos reunimos un grupo de jóvenes, entonces la metimos en un follón porque nos empeñamos en que se creara en España el Centro Español de Sindonología. Entonces ella había estado en el Congreso de la Sábana Santa del año 1978, donde se presentó pues la obra de los famosos miembros del equipo Sturp, John Jackson, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, bueno, pues ella tenía esos contactos, pero no quería crear nada. Lo que pasa es que ya digo que la metimos, la empujamos y se creó el Centro Español de Sindonología, en principio, en manos de... Entonces, la idea es que de ahí surgió, el Centro Español de Sindonología es una asociación cultural, por tanto, sin ánimo de lucro y legalizada con todos los requisitos correspondientes, que ya son cada vez menos, según la ley de asociaciones y ya está. Entonces... En principio, el centro tenía una labor puramente de difusión, porque no pensábamos que íbamos a poder investigar nada, porque claro, la Semana Santa estaba en Turín y se acabó. Pero lo que pasó fue que apareció en un momento ¿La has descargado determinado tú? don Guillermo Eras Moreno, que pues tuvo la amabilidad de contar con nosotros. Bueno, cuando conoció el Centro Español de Sindonología, dijo, pues hay que unirse, ¿no? Aquí la unión hace la fuerza. Entonces vino a Valencia, porque nosotros la sede del Centro Español de Sindonología la tenemos en Valencia, España. Estaba ya acabando, simplemente decir que apareció don Guillermo Eras Moreno en una conferencia que estábamos dando en Valencia y entonces nos dijo que él tenía interés o pensaba que tenía acceso a un lienzo especial que hay en España, que era el Santo Sudario de Oviedo, que por cierto, dijéramos, los filólogos nos dicen que si decimos sudarión, le estamos dando el aumentativo. Entonces hay que decir sudarion. Eso es una buena decisión. O sea, antes de que nos liemos a decir sudarión, que es lo que se tiende a pensar porque se acentúa como si fuera una palabra aguda, resulta que en griego es sudarion. Entonces, a ver si conseguimos, antes de liarla más, decir sudarion. Bueno, pues el sudario de Oviedo en español, o sudarion, mejor, y así no creamos ningún tipo de confusión, precisamente porque erróneamente a la Sábana Santa se le ha llamado sudario muchas veces. Entonces, sudarion de Oviedo y síndone, que es las dos expresiones en griego. Bueno, entonces, efectivamente se puso en marcha el equipo de investigación cuando vimos el EDICES, que significa simplemente Equipo de Investigación Centro Español de Sindonología. Fue una cosa que a mí se me ocurrió hace muchísimos años, bueno, ese año 87, bueno, el 89, que es cuando se puso en marcha el equipo de investigación. Y el primer viaje que hicimos, en que estaba Felipe también, de los que estamos aquí, pues fuimos a tomar conciencia de lo que había en Oviedo. Guillermo ya lo conocía, don Guillermo Eras, y en aquel momento pues se formó pues con el permiso del Cabildo de la Catedral de Oviedo, porque el obispo de Oviedo, que entonces era don Gabino Díaz Merchán, nos dijo que él era de Toledo, que él pasaba por Oviedo, pero a fin de cuentas un obispo está ahí de paso y que aunque él se quedó toda su vida, todo el resto de su vida allí, pero que quería que fueran los que tomaran las decisiones
sobre el sudario los del Cabildo de la Catedral de Oviedo. Entonces, bueno, pues en definitiva se puso en marcha el equipo de investigación que fue ampliándose según se fueron necesitando miembros que tuvieran un conocimiento específico. Y pues eso ha sido el origen de un montón de investigaciones. Por mí, simplemente eso, o sea, que le dices es el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. El Centro Español de Sindonología es la entidad que tiene personalidad jurídica, que esto para los de Derecho, porque tú me has presentado como doctor en Historia del Arte, pero soy licenciado en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho. Eres muchas cosas, ya todos sabemos. Pero es decir que lo del derecho tiene que ver conmigo, ¿no? Es decir, que me dedico a eso es lo que me da de comer. Es maravilloso saber que contamos también con un jurista como tú dentro del equipo que nos ayuda con todos los temas legales, por supuesto. Bueno, están saliendo muchas preguntas que tienen que ver con pruebas que se han estado haciendo tanto al Sudarion como a la síndone. Lo que pasa es que es importante dejar algo muy claro y es que el EDICES, el equipo de investigación del Centro de Sindonología, solo emplea metodología científica. Es decir, cualquier afirmación que salga, que no sea avalada de una manera científica, digamos que no tiene dentro de lo que es los conocimientos que va acumulando el equipo de investigación la fiabilidad necesaria. Entonces, Alfonso, yo creo que aquí tú como director es importante que puntualices esto para que las personas que nos acompañan esta noche tengan esto muy claro. Continuamente están saliendo hipótesis, ideas, están saliendo teorías que tratan de explicar muchas cosas y que en el fondo no explican nada porque, repetimos, el único equipo de investigación a día de hoy en el mundo que tiene acceso, por lo menos al Sudarion de Oviedo, y que está haciendo las comparaciones con la síndrome de Turín es este. Es decir, cualquier otra cosa que oigan ustedes por ahí que no lleve el sello de Ledices, pónganlo en duda, puesto que no tenemos ningún tipo de elemento que justifique cualquier hipótesis o cualquier teoría que no salga de aquellos que están dedicándose al tema. Alfonso, cuéntanos algo de esto, por favor. Efectivamente, como ha dicho Andrés, desde que empezamos a investigar con el Sudarion hace ya 35 años, se está aplicando exclusivamente la metodología científica. El problema es que teníamos serias limitaciones, y me explico. Aparte de las habituales en todos los ámbitos de investigación, resulta que la metodología habitual, los protocolos estandarizados, se nos quedaron cortos enseguida. ¿Por qué? Pues porque cuando empezamos hace 35 años, la paleopatología, que es la rama del saber humano que se dedica al estudio de todo este tipo de cosas, de la enfermedad del pasado en general y lógicamente de la sangre y de las muestras biológicas en particular, pues no estaba muy desarrollada, así que tuvimos que, una vez agotados todos los medios que nos daba la ciencia, desarrollar los nuestros. Así que por eso vamos tan despacito, lo siento, pero aparte de las limitaciones humanas que todos tenemos las limitaciones de la tecnología, que a pesar de que estamos en el siglo XXI y que desde fuera parece que todo tiene explicación y que todo tiene solución y que lo sabemos todo, pues lamentablemente no es así. Así que, bueno, pues pido disculpas y seguimos avanzando. Y efectivamente, como decías, Andrés, lamentablemente, no ahora, siempre, desde que yo estoy en este mundillo investigando, siempre ha habido muchísimas publicaciones, lamentablemente poco científicas, dicho de forma caritativa, y muchas de ellas anticientíficas. En general, yo les invito a los que nos están oyendo y a todos, en general, a que cuando surja algún tipo de publicación, sea del tipo que sea, sobre todo si dicen que ha sido con uno de estos objetos, sea con la síndrome o sea con el Sudarion de Oviedo, lo primero que tienen que mirar es qué muestras se han utilizado, para empezar. Como mucho dirán que han utilizado unas muestras que las tenía guardadas en su casa don fulano de tal y tal. Lo siento, la trazabilidad de esas muestras está como mínimo en entredicho. Con lo cual, a partir de ahí, cualquier cosa que se haga no tiene ningún valor desde el punto de vista científico y, como nos podrá decir Jorge, desde el punto de vista legal tampoco tiene ningún valor probatorio. Así que, lo siento. Con esto tumbamos el 99,9% de todas las publicaciones que han aparecido en los últimos meses. Algunas ni siquiera utilizan muestras. Simplemente lanzan hipótesis y las lanzan y ya está. Bueno, eso, en fin, no se sale del ámbito de la ciencia, pero tampoco es muy serio. Hoy en día no se sostiene.
el que alguien lance una hipótesis y no la intente por lo menos demostrar con los medios que tenga a su disposición. En fin, así que, pues, en síntesis, no Sí, se crean absolutamente nada de lo que se ha publicado en los últimos meses, incluso en los últimos años, porque o no se han utilizado muestras originales, así directamente lo digo, se lo han inventado, han mentido y lo saben, con lo cual incluso rayaría en lo que es un delito, o han utilizado, ellos dicen que muestras originales, pero con una trazabilidad que no se puede comprobar, porque a ellos se los ha dado una tercera persona, pero bueno, ¿de dónde las ha sacado esa tercera persona? Aunque sea alguien que en el pasado investigó con la síndrome o que en el pasado investigó con el sudarión. Como si yo dentro de 30 años uno de mis herederos dice que entrega una muestra a otro supuesto investigador, pues no serviría absolutamente para nada porque no podría, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista legal, no podría demostrar absolutamente nada. yo quería decir, por eso levantaba la mano, yo quería decir que es que en España tenemos un problema y es que a mí me ha pasado muchas veces. Yo, hasta que no hice la tesis doctoral sobre la sábana santa, no me consideré investigador, pero sorprendentemente me encontraba con gente que continuamente me decía, es que yo este tema lo investigo. Ah, yo decía, "Ah, sí, ¿y cómo investiga usted la sábana santa, no?" Es una cosa que llama mucho la atención. Entonces, en España una persona que se lee 3 libros se considera investigador. Y ese es el problema, que luego eso pasa a los medios de comunicación, que muchas veces lo amplifican sin tener ningún tipo de rigor. Es decir, muchas veces, y para eso está la tesis que hizo Andrés Brito precisamente sobre cómo trata los medios de comunicación la información de la Sábana Santa, y nos puede decir algo él mismo, aunque esté aquí de coordinador de este montaje. Pues el problema está en que los medios de comunicación muchas veces amplifican cosas simplemente por el criterio de que son llamativas. Entonces, y bueno, tenemos una colección de barbaridades, o sea, un señor que decía que, siempre recordaré, un señor que decía que para demostrar que la sábana santa tenía una super sangre, había cogido un perro, lo había estresado, le había dado de golpes y no sé qué, no sé cuántos, y había conseguido una sangre parecida. Digo, pues eso sí que es un milagro patente, ¿no? Entonces, bueno, y eso se publicaba en los medios de comunicación. O sea, que eso son dos cosas. O sea, que el concepto de investigación está como si cualquiera fuera investigador. Y en segundo lugar, pues que se amplifica irrespetuosamente o irresponsablemente por medios que no deberían hacerlo, ¿no? Y si se me apura, todavía diría que, bueno, pues la investigación desde el siglo XVI se basa en el método empírico. El método empírico supone que pues, tú, para decir que se ha producido un determinado fenómeno, tienes que reproducirlo a escala o como quieras, pero obteniendo un resultado parecido. Es decir, entonces muchas veces lo que ocurre es que hay un señor que lanza una hipótesis y entonces quiere demostrar que la sábana santa es lo que él piensa. Y a continuación, pues como no le sale, pues dice, la sábana santa es falsa porque no se ajusta a mi hipótesis. Hombre, será al revés, ¿no? Pero esto también es una cosa que pasa. Me callo. De todas formas, también es interesante comprobar que no es que la sábana santa se tenga que adaptar a nuestra visión y a nuestra mentalidad, es exactamente al revés. Es Claro. decir, la sábana santa, desde un punto de vista científico, no la tratamos como una reliquia, que sería un monumento al cual habría que rendirle culto dentro de la Iglesia Católica. Bueno, eso está muy bien, pero en el equipo de investigación lo tratamos como un documento del cual tratamos de extraer toda la información que se pueda, independientemente de que la custodiadora de la sábana santa, que es la Iglesia Católica, tenga un culto hacia esta reliquia. En eso no entra el equipo de investigación. Creo que aquí estamos respondiendo con esto que se ha dicho ya algunas de las preguntas que se han formulado. Por ejemplo, Ada nos preguntaba sobre esa noticia que salió de la nueva técnica de rayos X, confirmaba que el sudarium es efectivamente del siglo I. Ella luego corrigió diciendo que es la sábana santa lo que ella quería preguntar. Nada de nada. Luego también hay personas que nos preguntan acerca del por qué no se ha vuelto a repetir la prueba del carbono 14 dentro de la síndone. Y bueno, con el tema de la datación de estos objetos siempre va a haber una polémica, porque, y voy a decir algo que creo que puede resultar llamativo, y es que si dieran que son del siglo I, probablemente eso demostraría que son falsos, porque es imposible que den del siglo I. Se les ponga la prueba que se les ponga, porque son objetos que han sido
protagonistas de una historia absolutamente extraordinaria. Han sufrido incendios, han sufrido viajes por el mundo entero. O sea, la prueba del carbono 14, por ejemplo, está muy bien para muestras que han estado metidas dentro de cajas o enterradas durante muchísimo tiempo, pero no para objetos de estas características, que además sabemos que en todo el tema textil siempre va a haber un error. No sé si alguno de mis compañeros quiere argumentar esto, ya que es una necesidad que tiene el público de saber que continuamente se está preguntando acerca de este tema. Sí, Ejemplo, lo ideal sería que lo hiciera Felipe, pero lo Felipe, tenemos no ¿te puedo hablar? operativo, así que lo haré yo en su lugar. Como ha dicho Andrés, el carbono 14 no es aplicable a ninguno de estos dos objetos porque han estado expuestos a todo tipo de contaminación, no han estado protegidos, ni muchísimo menos, y al sesgo, al error de base que tiene todo material textil, a ser un material muy absorbente, que todo lo que pongas en contacto con él lo va a asimilar como propio, pues se añade toda la manipulación, toda la contaminación añadida a lo largo de prácticamente 2000 años de uso desde el punto de vista científico inapropiado, desde el punto de vista de la fe, pues no tengo nada que objetar, evidentemente. Pero todo este tipo de manipulación no ha sido beneficioso para estos dos objetos en absoluto, para su conservación, y además ha incorporado contaminación que tendrá valor probablemente dentro de otros 2000 años para que los investigadores en el futuro digan, pues mira, en el año fulano de tal le pasó tal cosa porque aquí está la prueba, pero verdaderamente al propio objeto no le hace ningún beneficio, todo lo contrario. Así que ni carbono 14 ni ningún otro método. Y por cierto, el método de rayos X para lo único que sirve es para determinar el daño morfológico que tiene el tejido. Tiene un margen de error de prácticamente 1000 años, 500 por arriba, 500 por abajo. En un objeto que tiene 2000 años de antigüedad, un error de 1000 años, sinceramente, a mí no me parece serio. No me parece nada serio aplicarlo. Y si cada vez que aparece un método nuevo vamos a probar con estos dos objetos, pues dentro de 20 años no quedará nada sobre lo que investigar porque lo habremos desperdiciado en pruebas analíticas que no tenían ningún valor y que no van a aportar ninguna información. Hay que ser muy serios y muy Rigurosos. aparte de riguroso, es que quería utilizar una palabra que no solo era mal, pero que fuera contundente. Roñosos, con Roño. perdón, Está con bien. perdón. Roñosos para las personas que nos están escuchando al otro lado del Atlántico, por si no lo saben, es simplemente alguien avaro, avaricioso, y aquí hay que ser avaros con estos objetos, porque no podemos estar utilizando muestras al tuntún a ver qué pasa, a ver qué sale, a ver si coincide con lo que yo pienso, a ver si coincide con lo que piensa fulanito. No, esto lo siento, pero tampoco es muy serio. De la misma forma, Javi, que nos has preguntado por esta supuesta prueba láser sobre la sábana santa para ver si es válida. Volvemos a repetir lo que hemos dicho desde el principio. En este momento, acceso a la sábana santa, científicos no tienen. Juan Empezando Manuel por ahí. Miñano creo que quiere añadir algo sobre el carbono 14. Enseguida voy contigo, maestro. Y el único equipo que tiene acceso físico al Sudarium de Oviedo es este. Con lo cual, cualquiera que te diga cualquier cosa, o de una pieza o de la otra, no sabe de lo que está hablando, o cuidado, que también existen, y eso hemos tenido la oportunidad de comprobarlo, quieren confundirnos. Cuidado. Por eso es importante ser muy rigurosos, como dice el director de nuestro equipo de investigación. Juan Manuel, tienes la palabra. Cuéntanos. Bueno, yo quería puntualizar algunas cosas. En principio, a mí no me gusta hablar de sábana santa y decirle santa, ni sudario santo, porque eso automáticamente puede ser que, claro, evidentemente, nos puede relacionar con los temas de la fe. Solo tú eres santo, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Estamos hablando de lienzos que pueden ser, y de hecho lo son, objetos arqueológicos, y lo único que a nosotros nos interesa es estudiar la información que contienen. Y esa información que contienen es independiente de que puedan ser de épocas de Cristo o no. Lo que verdaderamente le puede dar categoría de autenticidad tanto a la síndone como al sudario, siendo objetos que están separados por el tiempo y por el espacio, es la información que contienen que coincide. Eso es la fuente de información, lo que nosotros estamos determinando, partiendo de un objeto que es la síndone, que no es una pintura, y que eso hay que decirlo clarísimo, y que no es una fotografía, y también hay que decirlo clarísimo. Y es el único objeto que tiene una imagen en el mundo no creada por ningún tipo de procedimiento artístico conocido, y mucho menos
desconocido. Porque está muy bien muchas veces hablar de cuando no comprendemos unas cosas, decir, no, eso es una energía desconocida. Vamos a ver, las conocidas son las que conocemos. Las desconocidas, pues evidentemente, pues no sabemos, ¿no? Pero solamente podemos hablar de lo que podemos medir. Solamente podemos hablar de lo que podemos poner en una ecuación. Somos científicos, no estamos aquí por la fe. Y no solamente tenemos que manifestarlo, porque lo somos. También tenemos que dar muestras externas de eso y algunas veces nos contradecimos nosotros mismos. Cuando mezclamos una cosa con la otra. Y lo hacemos más de una vez. Tenemos el gran problema que cada vez que actuamos lo hacemos a través de una institución de la Iglesia. Hermandades de cofradías, etcétera, etcétera, etcétera. Una parroquia, una universidad católica, una universidad pontificia. Y entonces, bueno, eso nos relaciona de alguna manera independientemente de nuestras creencias. Esto no es un asunto de creencia, esto es un asunto de ciencia. Y tenemos que ser absolutamente, desde el equipo de investigación, tenemos que ser absolutamente limpios en eso. La síndone es la síndone. Y el sudario es sudarión o sudario, como le queramos decir. Me parece muy buena la puntualización que ha hecho Jorge. De hecho, Juan Manuel, está claro que el peso religioso que tienen estas dos piezas ha jugado en su contra. Siempre juega en su contra, Siempre Andrés. juega en su contra. Y aquí nos encontramos con frases como, por ejemplo, la de el profesor de la Sorbona francesa, Yves Delage, que decía que si esta sábana hubiera pertenecido a Aquiles o a algún faraón, nadie hubiera puesto objeciones a su autenticidad. Pero como a priori está el filtro de que hay personas que incluso niegan la existencia histórica de Jesús, que es a quien se atribuye el que haya sido la mortaja que le envolvió, pues entonces así apague y vámonos, porque entonces ya van a negar absolutamente todo. Pero lo que estás puntualizando, Juan Manuel, me parece fundamental. Hombre, Es que es decir, fundamental. claro, tenemos que sacar la información de los dos objetos y ver si coinciden. Y si coinciden, pertenecerá lógicamente a una persona que a lo mejor fue crucificada. Eso es. Crucificados hubo muchos. Crucificados hubo muchos. Entonces, bueno, eso no quiere decir que nosotros podamos encontrar una prueba científica de que es Jesús de Nazaret que estuvo envuelto ahí. Nosotros a lo mejor, no sé si estamos convencidos, yo no estoy convencido, pero no quiero tampoco convencer a nadie. Simplemente tenemos que manifestar las pruebas y las cosas que hemos encontrado, la información que tenemos, y a través de esa información no intentar convencer a nadie. Claro. Poner de manifiesto que dos objetos tienen una relación, y al tener una relación tienen que pertenecer a un solo cadáver, es decir, envolver a un solo cadáver, que me den una alternativa posible de ese cadáver. Y después, al mismo tiempo, si la información que contienen, a qué localidad, a qué lugar del mundo nos lleva. Por el tema de la contaminación de minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaros lo importante que es la información y no el tema del carbono 14. Eso y lo es. importante que es hablar solo de los lienzos y no de cómo pudo ser la tumba o no pudo ser, si estuvo en una cruz o no estuvo en una cruz, porque es que eso ya a nosotros claro, nos lleva a que nos remontamos ya y damos casi por hecho que evidentemente lo que nosotros tenemos en Turín o lo tenemos en Oviedo es lo mismo que vio San Juan en el sepulcro. Eso científicamente no lo vamos a saber, ni lo sabemos. Simplemente sabemos que apunta a un hecho concreto de alguien que murió de esta manera determinada y que evidentemente no hay duda alguna de que es cadáver y que tiene toda una serie de características forenses que se han estudiado tanto en el sudario como en la síndone, que automáticamente después da la casualidad que cuando empezamos a hacer y a tomar información de los puntos de sangre que hay en el sudario con la síndone, pues vemos que coinciden de una manera extraordinaria. Vamos ya por no sé cuántos puntos. Por ahí escuché yo el otro día que íbamos por 300 y pico, no son tantos, porque con 3 puntos no alineados definen un solo plano. Bueno, pues si te parece, vamos a ceder la palabra al matemático que lo está midiendo. Hombre, claro. Para que nos cuente cuántas coincidencias ha encontrado en los quería yo, lienzos. a partir de ahora, ya que nuestro amigo Pedro, que claro, porque lo único que nos faltaba en el equipo de investigación, después de haber estado años trabajando sobre la correlación, lo que llamamos nosotros la correlación, que Guillermo era siempre puntualizado. Nosotros, señores, no queremos demostrar nada. Simplemente queremos poner de manifiesto cómo estos dos objetos tienen una correlación seria, que nos lleva a pensar seriamente que envolvieron el mismo cadáver. No decimos Jesús de Nazaret, ni decimos siquiera que vienen de Jerusalén. Sabemos, por un lado, que la historia puede, en cierto modo, intentar reconstruir
cómo estos objetos tuvieron una trayectoria, pero eso es un tema muy complejo. ¿Por qué? ¿Vamos a encontrar algún documento? ¿De verdad vamos a encontrar un documento que diga que el sudario, bueno, la síndone que está en Turín, salió de Jerusalén? Vamos a encontrar un documento. Lo que hay son datos indirectos, lo que hay son apócrifos, lo que hay una cantidad de temas legendarios, que eso prácticamente no nos van a ayudar nada. Pero ¿para qué buscar información histórica si la mejor información está en el propio tejido del lino del sudario de Oviedo y en el propio tejido del lino de la síndone? Te lo voy a decir, Miñarro, te lo voy a decir de una forma poética. La historia de estos lienzos está atrapada entre sus hilos. Claro, está codificada dentro de eso, pero el documento no lo vamos a encontrar. Bueno, pues Pedro, cuéntanos. Tú has estado estudiando las coincidencias entre las manchas tanto del sudario de Oviedo como de la síndrome de Turín. ¿Qué es lo que has encontrado? Bueno, hace 45 minutos que me detuve. O sea, a ver, voy a intentar. Apaga el móvil. Ahora. O sea, que esta tarde mismo estaba con ello, ¿no? Pero yo quería tocar dos temas. Primero, me gustaría defender y respaldar, y no me queda otra cosa que estar totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Manuel. Es decir, es que esto, leyendo el otro día el libro de Jackson, hablaba de la síndrome como un artefacto. Entonces, un artefacto que tenemos que ver desde el punto de vista escéptico, pero eso no nos puede tampoco cegar la razonabilidad de lo que eran los indicios científicos, ¿no? Lo que dice Juan Manuel es lo que debe ser la ley de nuestro equipo de investigación, y así la defendemos nosotros. Nosotros llevamos 16 puntos de coincidencia entre síndone y sudario, medidos angular, linealmente, que nos dan con una certeza muy alta que cubrieron la misma cabeza. Y la cabeza, como dice Juan Manuel, no sabemos cuál es. Hay una segunda parte que tampoco nos podemos poner de espalda a ella. Es que no hay ningún candidato que no sea Jesús de Nazaret. Entonces, ¿lo vamos a afirmar nunca? Pues como dice Juan Manuel, nunca. ¿Nos vamos a encontrar trazabilidad? Nunca. ¿Vamos a encontrar documentos históricos, vamos a viajar en el tiempo? Nunca. Pero sí es verdad que hay una figura que es el candidato número 1. Y todavía no hay candidato número 2. Eso no solo nos tiene que desviar de nuestro objetivo, no. Antes Javi, lo he oído por ahí, preguntaba que como experto de 0 a 100, que nos diríais que si Sábana y Sudario cubrieron a Jesús de Nazaret. Pues yo si tuviese que apostar, apostaría que sí. Pero es que siempre va a quedar un margen de incertidumbre. Es que eso nunca se va a saber y nunca lo vamos a decir, porque nosotros no pensamos en Jesús de Nazaret. Nosotros pensamos en dos artefactos, en dos objetos, en dos telas. Y es más, yo no pienso ni siquiera en eso. Yo pienso en manchas, yo pienso en nube de puntos, yo pienso en distancia. Alfonso piensa en sangre, piensa en saliva. Juan Manuel... Claro. De hecho, nosotros hablamos de distancia, es decir, cuando nosotros queremos confirmar una cosa, yo a Juan Manuel le digo, oye, me sale esto, dime que te sale a ti. Es decir, porque lo que estamos buscando es una figura geométrica que quedó envuelta en dos telas. Y hasta ahí, como decían antes del programa que podemos leer, cualquier cosa que nos quieran estirar el argumento, pues no nos van a encontrar diciendo nada que no sea esto. ¿Que Jesús de Nazaret es el candidato número 1? Pues sí, lo es. ¿Que tenemos certeza que vamos a tener? Pues seguramente nunca. Pero lo que sí es verdad, lo que dice Juan Manuel, es que hay dos telas que nos dicen muchísimo y es donde nos tenemos que centrar. Lo que sí podemos afirmar desde un punto de vista matemático es que las dos telas cubrieron la cara de la misma persona. Eso ya sí lo podemos decir y lo podemos defender donde sea. Si defendemos otra incertidumbre, o sea, si metemos a la cárcel gente con una huella dactilar que tiene 8 puntos de coincidencia o tiene 9, si tenemos con unos indicios muy fuertes, si afirmamos una serie de cosas, esto también tendremos que afirmarlo, porque tenemos que jugar con las mismas reglas. Y las reglas matemáticas tienen esa frialdad que equiparan a todos los hechos a la misma altura. Y esta altura que hemos demostrado nosotros con la alofoscopia, que es una ciencia que lleva 120 años utilizándose, pues nos da unas probabilidades que cualquier indicio, cualquier otro suceso, judicialmente quedaría aprobado en todo el mundo. Entonces, nosotros, ¿por qué no vamos a decirlo? Pues lo decimos. Bueno, Alfonso, hay una pregunta para ti muy interesante. Bueno, vale. No, adelante, Juan Manuel, no te oigo. No, era una puntualización. Muy bien. El gran problema que tiene la síndrome es lo mucho que se parece a la iconografía de Jesús de Nazaret. Ahí está. Pero de todos los iconos que hay en el mundo de Jesús de Nazaret, los maravillosos iconos bizantinos
desde el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál de ellos no es una pintura? La síndone. La síndone es una pintura. Luego tiene que ser el primer icono. No hay otra. No hay Esa es otra. la gran dificultad que tiene. ¿Por qué se parece tanto la imagen que hay en la síndone? Claro, se puede decir, volver la oración por pasiva y decir, claro, porque el copista, porque el falsario, porque el famoso alquimista este medieval, pues lógicamente reprodujo la cara de Jesús de Nazaret, porque no podía ser de otra manera. Bueno, ¿cómo? ¿Con qué técnica pictórica? A mí que me lo digan, porque yo cuando me acerco a ella, solamente a 1 metro ya no puedo hacer absolutamente nada. Y para dibujar algo sobre ella, cuando yo empecé a trabajar sobre el tema de la síndone, lo primero que quería era a ver si como artista yo podía demostrar cómo se había hecho. Y me puse el reto de imitarla. Qué bien. Ver que hay que hacer una cosa y hay que exigirla. Este experimento se tiene que poder repetir, Claro. porque empíricamente es necesario la prueba de laboratorio. Ahora, Jorge, no basta con que se parezcan, porque ha habido gente que han sacado cosas parecidas. Tiene que ser igual en todas las propiedades químicas y físicas que tiene. Igual, absolutamente igual. Y con No, los para eso recursos, sirve. y con los Porque- recursos de hace 15 siglos, 20 siglos, Hombre, ¿no? a ver, y Claro. además que no sea analizable. Es decir, porque la imagen no se puede sustanciar de ninguna forma. No hay aglutinante, no hay aceite, no hay absolutamente nada. De cerca no se ve. Incluso yo con un colorímetro estoy aquí tomando medidas de zonas donde parece que la imagen es muy intensa, como en la punta de la nariz, en los facsímiles que tengo, y cuando utilizo el colorímetro me dice que el color de fondo de la tela es el mismo que hay en la punta de la nariz. Pero ¿cómo es posible? Si a 2 metros veo yo ese color más intenso, porque cuando lo mido resulta que es igual que el fondo de tela. Claro. ¿De dónde está la nariz? Juan Manuel, hay una pregunta para ti interesante que nos formula A ver. Raúl, y es ¿cuánto mide el hombre de la sábana? ¿Cuánto mide? Entre 1,65 y 1,67 tenemos que hablar de siempre más menos 2. Más menos 2. No podemos medir algo en una tela porque cada día que lo midamos nos va a dar un segmento que dibujemos en un tejido. Cada día que lo midamos nos va a dar una medida diferente. También, No estamos viendo el cuerpo, ¿eh? Estamos viendo una imagen, por decirlo de alguna manera, proyectada. Eso es. Cuando en ese momento, en el momento que se envolvió ese cuerpo, según la sangre, ese cuerpo tenía 3 dimensiones. Tenía 3 dimensiones y tenía una posición, tenía una postura, unas inclinaciones, unos ángulos, una flexión, una lordosis, una sifosis, las rodillas elevadas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, evidentemente ocupaba un espacio tridimensional. En el momento en que la sangre llega, después cuando ya el cadáver no está, que no sabemos por qué, no se puede explicar cómo desaparece ese cadáver de allí. Que tampoco se puede hablar de desaparición, porque desaparecer significa no dejar rastro. Hombre, y dejó rastro. Intentar explicar por qué en la síndrome, si envolvió un cadáver, no hay ninguna huella de descomposición cadavérica, y cómo si se quitó la mortaja no se destruyeron los coágulos, eso es una cosa que es verdaderamente alucinante, que nos lleva a unas deducciones que casi más vale casi ni hablarla, porque claro, las deducciones que nos lleva, claro, resucitó, claro, eso en el momento que lo decimos científicamente, pues ya metimos la pata. Pues No precisamente no podemos hacer resucitar a nadie de esa manera. Una de las cosas en las que se quejaba nuestro forense es que no tenía cadáver. Tenía Claro. las huellas del crimen, pero no tenía el cadáver. Hasta que llegó Juan Manuel Miñarro y nos proporcionó el modelo volumétrico del hombre que se El envolvió, cadáver que se envolvió allí, que no de esa sábana. no cabe la menor duda que es un cadáver, y que además la cabeza es la misma que envolvió al sudario de Oviedo, la misma. Ese cadáver resulta que no desapareció completamente, dejó rastro, y al final resulta que lo que queda de él está dentro de la síndrome, sencillamente dentro de la síndrome, y eso es lo que ha permitido que se pueda hacer desde el punto de vista de la antropología física y desde la anatomía y de la geometría, se puede hacer una restitución de ese cuerpo. No tiene información tridimensional. Eso es una cosa que ahora estamos diciendo. ¿Por qué? Porque ya en el año 76, cuando el VP8 se aplicó sobre una fotografía, pues se decía que, claro, que la síndrome tenía una información muy extraña que devolvía una tridimensionalidad. Eso pasa porque nosotros cuando estudiamos la síndrome siempre le damos la vuelta al problema. Tenemos la manía de ponerla en positivo y verla como no es. Ningún estudioso de la historia del arte, para estudiar un cuadro de Velázquez, le haría una fotografía y lo pondría en negativo, porque lógicamente el cuadro de Velázquez no es eso.
la síndrome no es una fotografía, por lo tanto no es un negativo y por lo tanto hay que estudiarla tal cual es. Y cuando se estudia tal cual es, no hay información tridimensional. ¿Por qué? Porque no se pueden medir alturas. Sin embargo, la imagen tiene una cierta capacidad de que, de alguna manera, con tratamientos informáticos, parece que se comporta como una medalla. Todo habéis visto una moneda. Cuando vemos una moneda o vemos una medalla, cuando la miramos de frente, vemos que allí hay un rostro de un rey, de un emperador, y le vemos sus volúmenes. Pero cuando la ponemos de canto, lo que vemos es el canto de la moneda. ¿Dónde está entonces la punta de la nariz? Por lo tanto, ¿eso tiene 3 dimensiones? No. Es un efecto tridimensional el que la síndrome tiene. Un solo efecto. No es tridimensional. Y eso es una cosa que muchas veces ha utilizado estos sindonólogos, esta gente que estudia en la Sábana Santa, ahora dicen que encima esto tiene relieve y que esto lo de siempre. Porque muchas veces cuando enfatizamos propiedades, porque las enfatizamos muchas veces, o se han enfatizado en tiempos atrás, ¿no? Pues resulta que ahora cuando se dicen, oye, es que esto no es así, ni esto es así, oye, parece que es como si estuviéramos atacándole a la autenticidad, pero vamos a ver, es que nosotros no tenemos por qué demostrar autenticidad de estos objetos, no tenemos esa responsabilidad. Es cada cual. Nosotros simplemente tenemos que poner de manifiesto la información que hay en estos dos tejidos, nada más. Y ya está, no tenemos ninguna obligación de demostrar si son auténticas o no. Bueno, pues dentro de la información de los tejidos tenemos información acerca de cómo sufrió la pobre víctima que se fue envuelta con ella. Y ahí tenemos al forense. Y hay una pregunta para ti, Alfonso, y es la pregunta con respecto a los clavos con los cuales se clavaron los pies, si fueron 2 clavos o si fueron uno solo. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, en primer lugar, debo decir, para quien no conozca a Juan Manuel, que no solo es un gran artista, sino que también es un gran científico y un gran antropólogo. Así que por eso está sentado aquí, no solo porque es un gran artista y hace obras absolutamente maravillosas, sino porque tiene una visión que muy pocas personas tienen. Y como tú decías, Andrés, efectivamente ya no puedo quejarme de que no tengo cuerpo porque Juan Manuel Lo me ha tienes. proporcionado ese cuerpo. Y no solo me lo ha proporcionado cadáver, sino que ha ido más atrás en la reconstrucción y me lo ha proporcionado vivo. En fin, en otro momento enseñaremos las imágenes porque hoy el plan no era ese, el plan era simplemente presentarnos y estar pues un poquito a servicio de las personas que estuvieran interesadas y responder sus preguntas. Eso es. Ya entrando directamente en la respuesta a la pregunta que se ha formulado, en estos momentos no tenemos forma de saber cuántos clavos se utilizaron para clavar los pies. Y lo siento, pero es que la mancha de sangre es tan grande y tan densa que cubre cualquier cosa que pudiera haber. Según qué fotografías y aplicando algún tipo o sea algún tipo de procedimiento informático, sea algún tipo de procedimiento de laboratorio, cuando eran fotografías analógicas, no digitales, parece ser que aparece un segundo clavo en uno de los pies, pero desde el punto de vista científico no estamos absolutamente seguros. No sabemos si fue uno solo el que atravesó los dos pies, no sabemos si primero se clavó un pie y luego sobre ese con un segundo clavo el otro pie, no podemos estar seguros. Y el que se manifiesta en ese sentido, tanto en el sentido de que es uno solo como que son muchos, es muy atrevido, porque yo sinceramente, comportándome como lo hace un científico y como lo hace un forense, no soy capaz de determinar cuántos hay, precisamente por eso, porque el grosor de la capa de sangre es tal que enmascara cualquier cosa que pudiera haber. Y esto le choca mucho a las personas que no están acostumbradas a trabajar con material textil manchado con fluidos biológicos, sobre todo sangre, que es el que más capacidad tintorea tiene, porque la sangre, aparte del color que tiene, que es muy llamativo y que pues, nos hace inmediatamente fijarnos en él, aunque sea una sangre antigua, ya no es tan oscura, ya no es tan roja, es más achocolatado, incluso puede llegar a ser negro, pero la cantidad de sangre que aparece en muchas manchas, y especialmente en esta, cubre cualquier cosa. Y además es que hay capas y capas y capas, porque la sangre no llegó solamente en un instante, sino que ha llegado durante un periodo prolongado de tiempo y tal vez
con pausas entre fusión y infusión de sangre, con lo cual no solo hay una mancha, probablemente aquí y en muchos otros sitios hay muchas manchas superpuestas una sobre otra en forma de capas y algunas seremos capaces de identificarlas con los métodos que tenemos en este momento y otras no. Siempre nos quedará la duda de si es una solo o si son dos solo superpuestas o hay 5 o hay 10. En estos momentos no podemos saberlo. Es una pena, me parece, Jorge Manuel, que no tenemos ahora a Felipe por estos problemas que tenía a nivel técnico, pero hay una pregunta que hubiera sido interesante que él respondiera y que probablemente sí podrás responder tú, y es la presencia de pólenes en el Sudarion. Pues efectivamente, porque Felipe estuvo tomando una serie de muestras que se tomaron. Esto fue de las primeras cosas que se hicieron. Se pasó una especie de aspirador pequeñito y en unos filtros correspondientes se recogieron un montón de muestras del polvo que había en el Sudarión. Pero el problema está en que estamos hablando de milésimas de milímetro, o sea, es decir, estamos hablando de porción de partículas son tan pequeñitas que es como encontrarse en un campo de fútbol y ver una pelota o menos, ¿no? Dentro de un campo de fútbol, que sería el tamaño del filtro. Entonces, incluso no es posible, si se ve y se hace una fotografía de un grano de polen, pues darle la vuelta es imposible, porque es que con una aguja, o sea, no llegas a darle la vuelta tampoco, ni con ningún instrumento, ¿no? Entonces, como diría muy bien Felipe, efectivamente eso es un trabajo que se ha utilizado pues de una forma indiciaria, pero no se puede asegurar con total certeza pues lo que se dice habitualmente, ¿no? Es decir, sí que es verdad que hemos encontrado pues granos de polen en la síndrome y en el sudario de algunas especies coincidentes. Se determinó que se trataba de polen de una serie de géneros que se dan en los países donde estuvo supuestamente la síndone, pero las especies no son fáciles de determinar. Entonces, bueno, sí que se puede considerar, yo creo que lo más actualizado a este respecto es lo que dijo nuestra, bueno, componente del equipo de investigación del EDICES, Marcia Boy, que en el año 2012, en el primer Congreso Internacional sobre la síndrome que se produjo en España, en la Facultad de Medicina de Valencia, pues se habló de que pues algunos de los pólenes se corresponden con los que dice Plinio el Viejo que se utilizaban en los enterramientos reales de personajes del tiempo de Jesús. Es decir, que hay una coincidencia. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo sí que quería decir una cosa y me voy a esto. Yo lo veo no solamente desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista jurídico. Es decir, en primer lugar, decía, me ha dejado muy tocado lo que ha dicho Juan Manuel Miñarro, que me parece muy bien que me lo ha dicho, pero es verdad decir, no tengo seguridad de que sea Jesús, porque hubo muchos crucificados. Sí, pero coronados de espinas no se sabe de nadie en toda la historia que haya sido coronado de espinas. Y gente que ha sufrido una flagelación completa y además luego ha sido crucificado, hay muy poquitos. Y tal, vas aumentando características. ¿Y cuántos de estos eran enterrados? ¿Y cuántos de estos eran enterrados en una tela digna del sumo sacerdote? ¿O con un procedimiento utilizando ungüentos propios de un rey? Bueno, pues esto, es decir, que en los tribunales muchas veces se condena a una persona no por pruebas taxativas, sino por indicios. Cuando hay un montón de indicios que van en la misma dirección, pues incluso yo creo que los forenses lo harán igual también. Es decir, cuando tienes una serie de características, puedes deducir quién es la persona. Entonces, bien, se puede decir, como ha dicho también Pedro, que efectivamente no tenemos otro candidato. Es decir, que el candidato número uno, y no hay número dos, es Jesús de Nazaret para el caso de la síndrome. Eso no es tan descabellado decirlo. Es decir, en el sentido, si no se pontifica, es decir, yo creo que si se da como una hipótesis, la hipótesis efectivamente es posible y plausible, porque efectivamente, si no, no sabemos con qué compararlo, ¿no? Pero yo creo que todos... Quizás es interesante, Jorge Manuel, indicar una cosa que a mí me parece básica, y es que se puede acceder a la sábana santa tanto creyendo que es la mortaja de Jesucristo, como no creyendo que es la mortaja de Jesucristo, por una razón muy sencilla, y es que en ambos casos hay que emplear exactamente la misma metodología. Claro. Igual. Con lo cual, si tenemos, como estás indicando tú, determinados indicios que, por cierto, han sido estudiados por otro matemático, el profesor Bruno Barberis, No, no, que no. incluso nos ha sacado una estadística
de ver la Andrés, posibilidad de que fuera otra persona. A recuerda- ver, Pedro, el estadístico, el claro, matemático. recuerda que la acta de Abarán que acabo de compartir, el trabajo del equipo superó al de nuestro querido compañero Bruno, que es muy anterior. El trabajo, y Efectivamente. nosotros lo que le unimos es el sudario, ¿no? Entonces, estamos en 15 puntos de coincidencia que, como decía Jorge, vamos subiendo. La probabilidad está cercano a 10 elevado a menos 14, 2,22 por 10 elevado a menos 14, de que no sea. Y aunque haya 99,8009 y después haya un 1, nunca, es que está claro, como dice Jorge, no podremos pontificar y lo que dice Juan Manuel, esto nunca se va a saber. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos un estudio hecho, insisto, que acabo de compartir las actas, donde tenemos ya 15 indicios bastante sólidos de que puede ser esa persona la que estuvo envuelto de las dos. Y ahí nos paramos, no más. Perdona la interrupción, eso quería añadir. No, no, y está bien, además, lo que dice Juan Manuel tiene razón, es decir, no se trata de defender ni convencer a nadie, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, pues los indicios nos indican una serie de cosas. Entonces, precisamente es muy típico que la gente que no se mueve en el ámbito jurídico considera que los indicios son pruebas. Y entonces dice, yo tengo una idea de que esto podría ser así, y entonces ya lo doy por probado. No, 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 no. Tú tienes una hipótesis, tendrás que probarla. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden probar nunca y efectivamente Juan Manuel dice eso, es que hay cosas que si no se pueden repetir, pues no se pueden repetir. Entonces no podemos saber, no podemos hacer un experimento que nos diga si es una persona u otra, ¿no? Pero bueno, es decir, pues tenemos que jugar con ese punto que es el punto serio de decir no podemos asegurarlo, pero tampoco podemos negarlo, ¿no? Es decir, que Con la eso, ciencia no podemos ni probarlo ni lo claro, podemos ver. claro, exactamente, Es así. Es que es así, con la ciencia en la mano. No podemos probarlo, pero tampoco podemos negarlo. claro. Luego puede Correcto. haber lo que se llama la convicción moral, que es decir, yo estoy convencido de que esto es así porque moralmente, que decir, en el sentido de que según mi sentido común, pues me dice que puede ser una determinada persona, pero científicamente no se puede decir. Lo que sí es verdad que algunas veces dicen, es que tú, claro, tú le atacas a la gente que de pronto dice que eso es falso. Digamos, yo ataco en el momento en que a mí me dice alguien que eso lo hizo Leonardo da Vinci. Ah, claro. Claro. Ataco. Y si alguien me dice que eso es una obra de un alquimista medieval con un procedimiento mágico, pues también le ataco. Si alguien me quiere explicar cualquier cosa que no se entienda desde el punto de vista del universo, de lo que sea, con una tontería, pues también le ataco. Por eso el Hawking, por ejemplo, cuando dijo que la nada por gravedad daba lugar a infinitos universos, hay que atacarle a esta pobre criatura, el científico que fuera, porque si no hay materia, no hay gravedad. Entonces la nada por gravedad, ¿cómo la nada por gravedad? Esa es la mayor tontería que ha dicho un científico de la categoría que tenía Hawking. Pero sin embargo lo dijo, a eso le ataco yo. Y no le ataco porque yo crea que el universo para mí, o el universo que existe hoy, para mí sea, no sé, objeto de mi fe, objeto de mi religión. No, no. Yo ataco, lógicamente, a quien tiene, al que quiere reducir este problema dando una explicación absurda. Claro. Lo que pasa, maestro, No, dice, no, lo tú lo que, atacas como tú eres creyente. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo si soy creyente? lo que pasa, Juan Manuel, es que aquí nos encontramos con un elemento clave que yo también estudié en mi tesis, y es que se da exactamente la misma fiabilidad a un científico que, con todos los respetos, a un barrendero, con todos los respetos. No, mire usted, si usted no tiene los avales científicos, si usted no ha estudiado las muestras, si usted no ha tenido los instrumentos, cualquier cosa que usted diga no tiene fiabilidad ninguna. Y esto tiene que metérselo la gente en la cabeza. Esto lo convierten en opiniones, tío. Cuando una cosa de esas se reduce a lo que son cuestiones opinables, Eso es. no es cuestión que sea opinable. Yo igualmente, y ataco igual cuando alguien dice, por ejemplo, aquí en Sevilla, no, pues la imagen tal, que es una imagen anónima, es de Ruiz de Gijón. ¿Por qué? Porque yo pienso que es de Ruiz de Gijón. Póngame usted los argumentos en la mesa. Claro. Yo digo que es de Juan de Mesa y le pongo argumentos en la mesa. Usted dice que es de Ruiz de Gijón, ahora sale otro y dice, pues yo digo que es de Roldán. Muy bien, ponga usted los argumentos en la mesa. Esto no puede ser defendible solamente como una opinión. Esto tiene que ser defendible con argumentos. Claro. Tenga más argumentos,
Ha habido, Lógicamente muestra Miñarro, su opinión, ya está. ha habido gente que ha dicho de todo, no solamente Leonardo da Vinci. De También, todo, también Juan. tenemos autores que dicen que era Jacques de Molay, el caballero templario ajusticiado, que como estaba caliente porque Salió murió en la calentito hoguera, de eso y lo metieron ahí. dejó los efluvios. O sea, esa gente no ha visto jamás cómo queda un cadáver achicharrado carbonizado, que no tiene absolutamente nada que Un ver. relieve caliente, un relieve de bronce, que alguien tuvo que hacer un bajo relieve, impresionante, un bajo relieve en la Edad Media, calentarlo a unos 200 grados, que tiene que calentar una plancha de 4 metros 43, ¿eh? Por 1,13 y poner una tela encima, una chamuscadura de una plancha con luz ultravioleta es fluorescente. La síndrome lo único que tiene de fluorescencia son las quemaduras y alrededor de la sangre unos halitos fluorescentes que cero albúmina. Sangre completa, es decir, que nadie pintó con sangre allí. Eso Y es. encima no es sangre de pollo, porque muchas veces ha dicho, no, eso es sangre de... Eso, bueno, vamos a ver, a los científicos que están haciendo esto, hombre, por lo menos los que están viendo glóbulos rojos, saben lo que es un glóbulo rojo humano, lo están viendo, y están hemolizados y todo este tipo de cosas, hombre, por Dios. Hay una pregunta sobre eso, Miñarro, para ti, que la formula Francisco de Melo, que dice que Sí. ¿por qué no explicarlo como una foto realizada con 100 libras de aloe? Una fotografía, ¿dónde está la luz? Refleja. ¿Dónde está la luz? Refleja. Una fotografía se produce porque a un objeto se le ilumina con un foco. El foco tiene una direccionalidad. Automáticamente produce en el objeto sombras propias y arrojadas. Y la luz que refleja el objeto la capta un sensor de imagen, ahora y antiguamente una película. Y cuando ese objeto se reproduce, se ve exactamente dónde estuvo el foco. Y tiene sombras propias y arrojadas. Lo primero que hay que pensar que es una fotografía. ¿Y por qué se produce? Se produce por luz refleja. En la síndrome no hay sombras ni propias ni arrojadas. ¿Qué es lo que parece? Que la luz sale del cadáver. Pero mire usted, eso suena tan raro, pero es lo que parece, mire usted. Cuando yo estudio la imagen y hago el dibujo, yo no puedo poner sombras propias ni arrojadas, porque las sombras no existen. Claro. Y se distribuyen las luces, se distribuyen, por decirlo de alguna manera, en función de la intensidad de la imagen, en función de la distancia a la tela. Oye, qué curiosidad más grande. ¿Eso por qué? Pues mire usted, que yo no lo sé. ¿Cómo se lo voy a explicar? Si no lo puedo reproducir, pues no lo puedo explicar. Yo lo que sé es que no se comporta, que bueno, ¿y qué le pasó a Durero cuando hizo la copia que se le atribuye? Que lo mismo no lo hizo Durero. Yo sé que Durero, y todo el mundo lo sabe, era un gran dibujante, pero cuando empezó a intentar interpretar aquello, decía, bueno, vamos a ver, esto es como es que la luz está aquí al revés. Los artistas nos hemos llevado muchísimos años y muchísimos siglos intentando representar el volumen a través de la convención del claroscuro. ¿Cómo se te va a ocurrir poner claroscuro invertido? ¿A qué artista de la Edad Media va a hacer eso? Para que no lo entendiera absolutamente nadie. Si es que el carbono 14 tuviera la razón y el lienzo tuviera un origen en la Edad Media. Eso me recuerda, Juan Manuel, una cosa genial que dijo Guillermo Heras, también otro compañero nuestro, que fantástica. Nadie puede reproducir lo que no comprende. Claro. Buenísimo. Bueno, Buenísimo. el sudario, como es una cosa tan abstracta, desde luego es imposible echarle la culpa a Leonardo ni a ningún alquimista de la Edad Media ni del siglo VII, ¿no? Porque quién iba a hacer algo que nadie, que se empezó a entender a partir de Ricci, ¿no? A partir de la década de los 60 y no lo entendió completamente bien, pero bueno, a partir de ahí se empezó a entender. La síndrome, por desgracia, yo digo por desgracia, al tener la imagen solamente hemos estudiado una cara. Es como si de la luna ignorásemos la cara oculta. Sí, señor. Desde hace relativamente poco tiempo, en el EDICES tenemos la cara oculta. Y hemos alucinado con la información que tiene. ¿Por qué? Porque esa información es totalmente limpia y objetiva, porque no tiene imagen. ¿Y por qué se ha estudiado solamente la síndrome por el reverso? Porque la imagen solo existe en una cara. Otra prueba de que no puede ser una pintura. Yo pinto en una tela y cuando le doy la vuelta, la pintura atraviesa a la otra cara y se ve incluso con luz transmitida, porque la luz no atraviesa la pintura. En la síndrome solamente no atraviesa la sangre, porque es lo único que es aditivo. ¿Lo otro qué es? Por lo otro tiene que ser reactivo, porque si no es aditivo, nada más que cabe otra solución, que sea reactivo. Oiga, ¿y qué reacción de un cadáver explica? ¿El aloe es quizá una sustancia fotosensible? Le preguntaría yo al que me ha hecho esta pregunta antes. Las sales de plata sí, pero el aloe. A ver quién ha hecho una fotografía con aloe. Si me escucha, le puedo decir que las crasuláceas tienen esa peculiaridad,
pueden estar en la oscuridad y producir oxígeno, al igual que lo hacen en el día. En el caso del aloe, si es la pulpa fresca que se está secando, va teniendo cambios porque genera tensiones. Pero no solo era el aloe, era una mezcla de aloe con sangre, con sustancias que están activas electrolíticamente, y están producen rayos ultravioleta también Francisco, ahí. muchas gracias por su puntualización. Haga usted la prueba, haga usted la prueba en Escuche usted la laboratorio. respuesta. Escucha la respuesta del forense. La Haga usted la prueba prueba en ya laboratorio. la hemos hecho nosotros con sangre cadavérica, con aloe solo, con mirra sola, con aloe mezclado con mirra en diferentes proporciones y no se produce nada, nada que se parezca ni remotamente a la imagen sindónica. Ya hemos hecho el experimento y el resultado es negativo. Y si me permitís, yo puedo contar una anécdota. O sea, hace unos años vino el equipo de investigación de La Vanguardia al Centro Español de Sindonología y entonces se había puesto de moda, era hace bastante tiempo, la idea de que la síndone podía ser una obra hecha por Leonardo da Vinci como una protofotografía. Y entonces el periodista me preguntó, ¿y la sábana santa no podría ser una foto? Y entonces, como llevaba un fotógrafo, le dije yo, esa respuesta se la va a dar su fotógrafo. Entonces el fotógrafo miró la imagen y dijo, no, no es una fotografía. Por lo que decía Miñarro, porque efectivamente tiene que haber sombras arrojadas. ¿Dónde están las sombras arrojadas? Es que es imposible. O sea, entonces, y el propio fotógrafo le dijo, nada, fuera. Esa pregunta es una tontería, porque es que no es una fotografía. Entonces, lo que suele ocurrir es que cuando uno conoce una especialidad que es la suya, a veces relativiza lo que él conoce, porque el conocimiento siempre es, en cierta medida, pues discutible, ¿no? En cierta medida, si no se produce un fenómeno que lo deje determinado empíricamente. Pero tendemos a valorar absolutamente las actividades o las funciones de otras personas. Entonces, tendemos a pensar, bueno, mi ciencia es relativa, pero he leído en un periódico que dice que esto es determinante, es absolutamente claro y que ya no tenemos la prueba absoluta. Generalmente es una materia de la que tú desconoces qué límites tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener un poquito de humildad y reconocer que se puede decir lo que se puede decir y no lo que no se puede decir. Y el problema está en que yo creo, y esto lo digo a veces, alguna vez cuando empiezo una conferencia diciendo que la sábana santa no es un concepto que se pueda discutir. Los conceptos se pueden discutir, pero los objetos solo se pueden estudiar. Entonces, no se trata de que alguien plantee la hipótesis de si existe o no la síndone, ¿no? O la sábana santa. En este caso, se trata de decir, yo tengo un objeto y lo que tengo que hacer es estudiar este objeto y ver qué información me da este objeto. Y ese es el planteamiento científico que tenemos que seguir necesariamente y que yo creo que intentamos hacerlo y puede ser que alguna vez pues digamos alguna cosa inconveniente. Como decía Juan Manuel, es que estaba metido lo de la sábana santa. Claro, es que es un nombre propio. Es decir, es que en España sábana santa es un nombre propio. Entonces a veces lo utilizamos como nombre propio, pero es mejor efectivamente utilizar la síndone. Y sobre todo, pues desterrar completamente la palabra sudario para la síndone, porque un sudarion en griego es un pañuelo pequeño, por tanto no puede envolverse un cuerpo en un pañuelo. Las referencias históricas que se dan son, por ejemplo, pues hay algunas de textos griegos donde se dice que se guardaban unas monedas en un sudario, en un sudarion, en un sudarion. Mejor. Entonces, bueno, pues no puede ser una sábana completa de 4 metros, ¿no? Es decir, que lógicamente es un pañuelo más pequeño, ¿no? Entonces, esas cosas es muy difícil ser riguroso a veces porque te tira la costumbre. Pero efectivamente una de las cosas que estamos luchando es para poner las cosas en su sitio y no salirnos de lo que tenemos que hacer, ¿no? Queridos compañeros, queridos participantes, tenemos una noticia buena y otra menos buena. La menos buena es que ya nos pasamos 7 minutos de la hora que habíamos dicho. Y la muy buena es que esto es el primero de las conexiones, de los streaming que vamos a tener. Con lo cual, yo les pediría que estuvieran pendientes en las redes sociales del equipo de investigaciones del Centro de Sindonología, porque como ven, tratamos de responder a las preguntas, pero el tiempo es muy limitado. Y además queremos
queremos ser muy rigurosos con la generosidad que han tenido ustedes de dedicarnos una hora, en este caso ya 1 hora y casi 8 minutos. Pedro, tienes la mano levantada, pero por favor que sean segundos en tu participación. Sí, muy rápido. Yo creo que estamos en un momento que tenemos que revisar muchas cuestiones, entre ellas, bueno, las características del STUR, porque, como ha dicho Juan Manuel, lo de la tridimensionalidad hay que revisarlo con tranquilidad, la que es pormenorizada también hay que revisarlo con tranquilidad, porque, como dice Juan Manuel, cuando te alejas o te acercas va cambiando la imagen y tu ojo construye una imagen a la que tú estás acostumbrada. Yo a Francisco le quería decir, Francisco, tenemos que ceñirnos a lo que es, no a lo que pueda ser. Yo, con todos los respetos, sí, lo de podría, es que creo que es entrar en un callejón sin salida. Yo le animo a que lo intente y que lo haga. Y que lo que dice Juan Manuel, si saca una imagen igual que lo de la síndrome, pues Con cadáver, claro. tendremos resuelto mucho, O con un mechón de pelo también lo puedo hacer. claro, muchos dolores de cabeza. Un experimento. Me dan un correo para enviarles unas imágenes con las que tal vez podamos entrar en el tema. Si las ven, las califican, y creo que podía ser la base de hacer un protocolo de investigación con la capacidad que tienen ustedes de acción, atención y la Por gran supuesto, Francisco, se puede poner en contacto con nosotros a través del Centro de Sintonología, y además también hay muchas personas que nos están preguntando dónde se puede saber más acerca de las investigaciones. Y es que tenemos las redes sociales, tenemos las páginas web, tenemos el canal de YouTube, es decir, fíjense ustedes de los científicos que lo están estudiando, no de cualquiera que lanza al aire una hipótesis. Pedro, no sé si podemos poner en el chat, si eres tan amable, un correo electrónico en el que cualquier persona nos pueda escribir. Ya lo tenemos, sí, efectivamente ya está ahí. contacto@edices.es. Me gustaría... Queridos, ha sido un gran placer tenerles a todos. Alfonso, como director del equipo, si lo deseas, despide tú nuestra conexión. Muchísimas gracias a todos los participantes. Siento no haber podido responder a todas las preguntas que se nos han formulado por falta de tiempo, y siento no haber podido responder con más profundidad a las que nos han hecho precisamente por lo mismo, por dar oportunidades a otras personas. Pero, como ha dicho Andrés, esta es solo la primera de muchas, así que tendremos más oportunidades en el futuro. Un poquito de paciencia y muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Nos volveremos a ver muy pronto. Estén pendientes de la próxima conexión. Muchísimas gracias. Hasta siempre.